entrevistaba a la ministra del Interior de Chile, a la Patricia Bullrich, a la que fue candidata que enfrentó a Milei, y que ahora es ministra del Interior. Sí, señor. Y el programa que ha levantado, estimados alumnos, es ser el paradigma del programa que aparentemente se presenta como el plan Bukele. Y no es solo para el sistema penitenciario, sino es para política criminal global. Es bien interesante lo que ha dicho. De hecho, yo estoy en absoluto desacuerdo, pero hay que analizar. Lo voy a traer el video para que lo veamos, sobre todo cuando trabajemos ya criminología más vinculada a la política criminal. Pero en resumidas palabras les quiero decir que lo que plantea la señora Bullrich es trasladar el código de carabineros contra la mafia italiana, el código antimafia de la Italia previa a los jueces de mano blanca, que era un código pues absolutamente antigarantista, ¿no? Que viene con la ideología de control total, que coincidía con los postulados de la señora Thatcher, ¿no? Margaret Thatcher. Y que ese código están estudiándolo en Argentina porque la reunión que ha tenido la ministra del Interior con... Hola, Carlitos. Le presento a Carlitos, él mismo se va a presentar, que va a ser mi asistente en esta materia, este curso. No lo juzguen por su aspecto, ¿eh? Carlitos es un excelente ratón de biblioteca, un muy buen analista. Me ha asistido ya hasta en curso de maestría. Y acaba de terminar Derecho. Está terminando, ¿no, Carlitos? ¿Estás terminando? Sí, siéntate, Carlitos. Entonces, él va a ser mi asistente sin perjuicio de que ustedes elijan delegado. Bueno, entonces estaba comentando, Carlos, que he pasado el video de Oppenheimer, la entrevista a la ministra argentina en el curso de ejecución penal, y que curiosamente lo que dice la ministra es que piensa aplicar no lo que es el plan Bukele, sino el plan de los carabineros antimafia de Italia, que fue inspiración del código Rocco en Estados Unidos, código totalmente antigarantista, y que ha sido pues la inspiración de la propuesta Bukele para el sistema penitenciario y político criminal en El Salvador. Y francamente, alumnos, tiene, solamente les diré dos perlas, ¿no? Cuando hay asociación ilícita, ¿no? Por ejemplo, de maras, que es el ejemplo clásico en El Salvador. Si ustedes son 4 miembros de asociación ilícita, yo pruebo que usted es mara y ha incurrido en delito grave, ya no juzgo al resto de tu asociación ilícita, simplemente lo condeno, ¿no? Entonces es una clarísima violación del principio de tipicidad y de definición inequívoca de la conducta penal. O sea, la asociación implica condena a penas de larguísima duración. Entonces eso hace que en el sistema norteamericano por largo tiempo se borrara el objetivo de reeducación, resocialización, y que el fin de la pena básicamente se resumiera en el objetivo retributivo del castigo. Sin embargo, el otro elemento, hijo, que hace que cuando estudiemos criminología, que es una presentación del pensamiento criminológico, tengamos que hacerlo pisando en la tierra, porque no es para filosofar, ¿no? Es para pensar cómo hacemos política criminal en el Perú y cómo nos nutrimos del pensamiento criminológico para hacer gestión, ¿no es cierto?, de gobernanza. Tenemos que pensar de cómo es el desarrollo de la criminalidad en el país. Y justamente para plantear estas alternativas de corte
bien autoritario y de hipercriminalización, se levanta el paradigma pues de la defensa de la seguridad ciudadana. O sea, y como la criminología mediática, que yo le tengo mucha hambre, todos los días me dice que todos los jóvenes son sicarios, cuando hay 8 sicarios procesados de los 2.000, 1.000 en tratamiento cerrado y 1.000 en tratamiento abierto, cuando se homogeniza la transgresión juvenil y también el delito adulto, cuando se nos hace creer que todos son el perfil Mara, o para decirlo en el lenguaje que se está usando, todos son terroristas, cuando el terrorismo ya no se diferencia de otros delitos incluso graves como secuestro, extorsión, ¿no es cierto? ¿Son distintos delitos o no? Son pues distintos delitos. De alta lesividad, sí, de alta lesividad, pero son distintos. Y la policía criminal tiene que ser distinta. Sin aplaudirla, por supuesto, no hay que aplaudir ningún delito, pero una policía criminal tiene que diversificar de acuerdo a la magnitud de la lesividad. Entonces, levantando el tema de la seguridad ciudadana y levantando los factores de riesgo y de vulnerabilidad, se nos quiere, voy a hablar en términos futbolísticos, meter la pelota por la huacha para decirnos, para que haya seguridad ciudadana tenemos que hacer una sobrecriminalización y generalización del endurecimiento de penas y de las penas de la materia. Y aquí, sobre la materia, hay mucho debate. Porque detrás de ese punto de vista está la idea de la peligrosidad, está todas las matrices positivistas de la otredad, y el mundo se divide metafísicamente en dos. Nosotros los que tenemos derecho a vivir en seguridad y los otros, los criminales, los rateros, los canallas, ¿no es cierto? Los que son capaces de violar a su madre, ¿no es cierto? Y justamente esa visión metafísica dual es la que está perdiendo en América Latina. ¿Por qué? ¿Por qué criminalidad organizada que se está reorganizando? El tren de Aragua, ¿no es cierto? Los colombianos que cobran préstamos de moneda bajo pena de muerte, trata de personas, trata de infantes, pero principalmente la espina dorsal de toda esa criminalidad organizada es narcotráfico. En países como México y Ecuador, el narcotráfico ya ha hecho intrusismo al interior mismo del Estado. Díganme dos bandas, dime Carlito, dos bandas de narcotraficantes mexicanos. Los Z o los Pins. El cártel de Sinaloa. Cartel de Sinaloa. Bueno, pues, en la Policía Nacional Mexicana dice que hay un brazo que adhiere a Sinaloa y otro a los Z. En Ecuador, en el asesinato que hicieron al candidato hace poco, atrás había una orientación narcotráfico. Y en nuestro país hay gobernantes regionales que están vinculados a la blanca, estimado muchacho. Permítanme la broma, pero ustedes saben que yo soy publicista. Y en la Comisión de Narcopolítica yo entrevisté al gobernante regional que dice que le ha regalado el reloj a Dina. ¿No? Y detrás de ese gobernante, sus ex-esposas tienen casas de juego a diestra y siniestra. Sus hijos casas de juego a diestra y siniestra. ¿Qué cosa es eso, pues? Sino la blanca, estimamos. ¿No? La blanca con poder de Estado, con intrusismo dentro de Estado. Entonces, sí, el escenario político cambia y va a influenciar y de alguna manera incidir en el pensamiento criminológico. Entonces el curso que vamos a hacer, estimados muchachos y muchachas, es un curso de iniciados, ¿no? Es un curso de, discúlpeme la alquiler de desgastamiento básico, pero que lo que queremos es que tenga incidencia en el filosofar de nuestra cotidianeidad. ¿Qué sentido tiene que estudiemos hasta la filosofía antigua?
¿no es cierto? O la filosofía de la modernidad o de la posmodernidad, o el pensamiento criminológico primigenio, pues no. Cuando intentemos responder a la pregunta ¿dónde nace la criminología?, que es una pregunta conocidísima. Mi amigo Felipe Villavicencio, que ya ha muerto, un excelente criminólogo peruano, decía pues que hay dos respuestas a esa pregunta de cuándo nace la criminología o qué es la criminología. ¿Quieres, Carlitos, que te acordaras de esa clase? Crimere, es un latinado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Delito, ¿no? Delito contra la vida. Crimere, crimen. Se asocia a los delitos de sangre en la historia del derecho. Pero la respuesta frente al delito contra la vida desde la antigüedad es distinta, ¿no? En algunas sociedades, en el Talión, ¿cómo era la respuesta? ¿Cómo era? Un punto al que me lo digo. El Talión. Ojo por ojo. Ojo por ojo, diente por diente. Pero inmediatamente después de la cultura taliónica está la cultura de los hititas, ¿no? Y esos no eran ojo por ojo, diente por diente. Al mismo ratero del ojo por ojo que le amputaban la mano, ¿no es cierto? Los de la cultura Hitita. ¿no? Los hititas, ¿no? Los hititas le cobraban en patrimonio o los expulsaban de la ciudad. El debate sobre el sistema de penas tiene íncito debajo, en el tuétano, una concepción de pensamiento criminológico, de cómo afrontar la dañosidad social, de qué hacer frente a la conducta desviada. Y la respuesta, hijos, como vamos a ver bien estudiando a Montesquieu, tiene que ver con el espíritu de los pueblos, tiene que ver con qué piensa ese pueblo, cómo tratar, ¿no es cierto?, lo que no es consensuado, lo que es desviado, lo que es de dañosidad social. Y entonces, hay una pregunta, pues, Felipe decía, la criminología no nace en el siglo XIX, con un célebre libro de Rafael Garófalo, que se llama eso, Criminología. No. La criminología nace desde que hay una idea sobre el delito y qué hacer socialmente, comunitariamente, frente al delito. Y vamos a intentar trabajar eso. Carlitos, por ejemplo, es un experto en el proceso aquí, ¿eh? A un célebre griego. ¿Quién? ¿Ya? Ahora, pues, Carlitos, cuéntales algo del proceso a Sócrates, a nuestros patrocinados. En la próxima clase les vas a contar, ¿está bien? Con figuritas, todo bonito como tú sabes. Pero Sócrates se autocondenó a la cicuta por dignidad, por no aceptar una norma que obviamente era injusta, y porque el poder político se la quería imponer y humillarlo en aceptar una conducta que él no había practicado, porque a él estaban imputando que era desleal a los dioses griegos. ¿Saben por qué? Porque se había tomado la heterodoxia y la libertad de decir que cada pueblo tenía sus dioses, lo cual era una tremenda verdad empírica, ¿no? Al costado nomás estaban los egipcios, que eran una cultura tan antigua o más antigua que los griegos. Entonces, por el derecho al disenso, Sócrates murió, pero también murió por dignidad, por no humillarse. Ese es un célebre proceso. Y detrás de eso hay una filosofía. Hay la filosofía del culto a la verdad y a los principios de la ética. Y hay una criminología. Mientras sus discípulos le estaban rogando, maestro, por favor, no tome usted la cicuta, lo vamos a escapar. Él dijo, le dejaron la puerta abierta para que se escape, así es, ¿no, Carlitos? ¿No? Sócrates no, se regresó a su cama y se murió. Y Aristóteles, y hay una pintura, ¿no?, que estaba en la otra esquina, mirando, y toda su vida se va a repetir de cómo no se atrevió pues a hacer resistencia
frente a un Estado ante un caso de tal gravitación de injusticia. Y entonces el pensamiento, una idea sobre el delito, el crimen, la pena, las características de la dañosidad social, las causas de las conductas impropias, siempre ha habido, estimados, desde el pensamiento más antiguo, desde el pensamiento clásico que duda cabe, cuando en el derecho romano, Ulpiano, Galo, escriben todo lo que después va a ser el gran código de Justiniano, había un penalista no reivindicado. Ese penalista era Pablo, ¿no? Y en el libro de Pablo tenemos ya todas las ideas de un código penal, pero estaban mucho más adelante todavía en las cartas de Solón en Grecia o en las piedras que están pegadas en Roma de los llamados decimvirus, ¿no? Las 10 señalamientos de cuáles eran las conductas desviadas en el pueblo de Roma. Entonces, sí hay relación entre derecho penal, pensamiento criminológico, sistema de pena. Hay relación. Porque se criminaliza pues lo que consensuadamente se asume como conducta desviada. El espíritu del pueblo y de las naciones está a la base de la definición de los injustos. Pero hay estadios históricos, hay cambios de época, hay tránsitos comunitarios y políticos donde hay pelea por qué hegemonía y qué cultura se impone, ¿no es cierto?, en la integración social como hegemónica. Ahora, estimados alumnos, en nuestro país, en América Latina, hay tremendo puje por si se impone una cultura totalitaria, populista, penal, antigarantista, sobre pretexto de la defensa de la seguridad policíaca. Vamos a jugar a la próxima clase. Vamos a ver, para que ustedes tengan opinión, esta entrevista de Oppenheimer a la ministra del Interior argentina. Pero también vamos a ver, lo tienes que arreglar técnicamente, Carlito, un aporte de una congresista peronista que le dice su vida en colores y cinemascopa, mi ley compañía, y le dice que su proyecto gubernamental en el fondo es el retroceso a las viejas políticas dictatoriales que conocemos. En ese contexto de época, estimados alumnos, estamos iniciando un curso de criminología. Nada ganaría, no me parecería serio enseñarles qué es la criminología, qué se diferencia de la criminalística, cuáles son los objetos de la criminología, qué piensan los clásicos como Hobbes, Rousseau, Montesquieu, ¿no es cierto?, Beccaria, todo eso vamos a enseñar, pero bajando a la tierra. Como dice Basadre, la historia del derecho, la historia de la política, la historia de las ideas, la epistemología, la filosofía, tienen sentido en tanto te sirve para el presente, pues, o no. ¿O ustedes creen que en países pobres como el nuestro hay que estudiar criminología para como un morboseo mental? ¿No? Ahora, hay que estudiar bien el pasado, ¿eh? Hay que estudiar bien el pasado, hijo, porque es muy útil, no para calco y copia, pero sí para tener variables nociológicas y también criminológicas para el mejor obrar, ¿no es cierto? Ese es el sentido y la riqueza del estudio de la historia, como dice Basadre. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer este año? Así en grueso,
junto con bajar a la tierra en cada coyuntura. Estamos actualizando, hijos, antiguos. Disculpen que me siente y me está doliendo. Voy a tratar de hablar alto, ¿ya? Si no me escuchan, me avisan. Eso también es para un profesor de humanos. No lo sé. Te llamo al abuelo que para qué el profesor es él. Pero no lo voy a decir. Bueno, alumnos, formalmente el objetivo de nuestra materia trata de brindarles a ustedes los conocimientos fundamentales para que tengan una idea del desarrollo de los pensamientos criminológicos. Alguna vez escuché a Lolita Aníar de Castro, que fue una gran criminóloga venezolana y que dirigía un instituto de criminología en Venezuela, hacer una conferencia sobre este tema, la historia de los pensamientos criminológicos. Y Lolita terminaba siempre diciendo, pero esto tiene leitmotiv si es que de alguna manera sirve, como ya hemos dicho, para la reflexión sobre el presente y el porvenir. Entonces, sin embargo, por seriedad, trabajamos un énfasis histórico y con Carlitos más que su esposo, trabajamos bien, trabajamos directamente los textos, leemos. ¿Ah? Nosotros leemos a Hobbes, a Montesquieu, a la Santa Inquisición, ¿no es cierto? A Rousseau. Le leemos pues y sobre eso hacemos lo que dicen ellos, hacemos juicio de opinión. Les va a impresionar encontrar en Rousseau, por ejemplo, la mejor sustentación que yo he leído hasta ahora de la doctrina de seguridad nacional, en su artículo sobre el derecho de matar. Derecho de matar para que se fortalezca el pacto social, dice el señor Rousseau. Ese que había sido un resistente, un iconoclasta, que era pobre al comienzo y que había salido de ese escenario con una gran lucidez intelectual, y que un largo debate con Voltaire, que era el intelectual de las clases dominantes del antiguo régimen de la monarquía. Idea fuerza. Vamos a mirar el desarrollo de los pensamientos criminológicos con un énfasis histórico, pero no para leer pedacitos, sino para presentar al pensador en su contexto de época. Pero no lo vas a presentar a Hobbes desconectado del materialismo mecanicista, del Estado-nación que se está formando y que justifica su célebre libro de Leviatán, ¿no? De las luchas que van emergiendo, ¿no? De Carlos III, de Cromwell, que son el anticipo de la Revolución Francesa. Y cada pensador con su contexto. Y no crean que cada pensador que estudiemos es un criminólogo puro, no es así. Algunos solo tienen en sus ideas globales pensamiento criminológico, pero otros ya tienen pensamiento criminológico separado de sus ideas globales. Por ejemplo, cuando Rousseau escribe sobre el derecho de matar, es un capítulo del libro del Pacto Social. Pero cuando Hobbes escribe sobre las causas del delito, ya Hobbes entra además al pensamiento criminológico de criterio causal que busca las razones del delito. Cuando Montesquieu critica el proceso sin garantías de los gobernantes, en su célebre libro que es El espíritu del pueblo, tiene ideas procesales, ideas sobre el delito, pero tiene un capitulito
sobre cuáles son las causas del delito a su entender. Pero cuando llegamos a becaría, ahí tenemos todo. Tenemos procedimiento, contexto de época, garantía, raciocinio y filosofía sobre la cárcel, sobre los principios. Ahí hay un pensamiento no solo criminológico, hay un pensamiento ya político criminal, de ciencia penal. Ciencia, no en el sentido exacto, digo, de las ciencias matemáticas, sino en el sentido de la coherencia sistémica de los postulados y de los puntos de vista. Entonces, en algunos vamos a encontrar pedacitos de raciocinio criminológico, para que me entiendan, ¿no? En otros vamos a encontrar ya desarrollos, aunque fueran causales, del pensamiento criminológico. Y es que en realidad esta idea de causa es una idea que nos va a seguir a todo lo largo del curso. Los criminólogos del siglo XIX, Lombroso, Garófalo, Fermi, Romano, van a hablar de causas antropológicas, biológicas, sociológicas, ¿no es cierto? Esperamos hasta 15 minutos de comenzar la clase, estimado, ¿ya? Después ya no. Ese tipo de causa asociado al infractor directamente. Pero los criminólogos del siglo XX van a mirar a otros causalismos asociados a las vulnerabilidades. Exclusión, discriminación, racismo, género, americano modo de vida, competencia, los neocausalistas, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, la idea de causa es con pinza, ¿no? Hay que mirar en el contexto, y si está, por ejemplo, en las entreguerras, está para reforzar el apartheid criminológico, ¿no? Por ejemplo, en el caso del positivismo italiano. Pero no nos asustemos, hijos, les esté pasando el caramelo, ¿no? Para irlos enamorando. Este curso es lindo. Cárceles a mí me fascina. Me fascina política criminal, pero esta es la materia en la que yo voy a cumplir casi 30 años de docencia, ¿no? Porque me ha enseñado mucho, y porque de hecho quien sabe criminología, como decía Felipe, tal vez tiene tantas o mejores herramientas que el dogmático para pensar la política criminal. Porque el criminólogo está obligado a bajar a la tierra, pues. Vamos a hablar sobre eso, cuál es la utilidad de la criminología. Es directa, tiene que ver con la política criminal. Los diagnósticos sobre el delito sirven pues para diferenciarnos de algunos tontos que en el Congreso hablan de más pena, de aumentar delitos sin saber que eso no va a significar nada, o va a significar mayor encarcelación, pero no va a descender realmente la tasa de criminalidad. Entonces el curso tiene una visión histórica, pero en el contexto de época en que cada pensador emergió. Pero también, como hemos dicho, trabaja fuentes directas, pero también trabaja varias aproximaciones. El curso no intenta ser monopolio. ¿Qué tal si aquí alguien quiere defender la Inquisición? ¿Cómo se llamaba? El Malias Maleficado. ¿Alguna vez han escuchado del Malias? El Malias es un código sobre cómo torturar, aunque no lo crean. Y Carlitos, que es un hombre, nos va a mostrar sobre el maestro de cómo se torturaba en la Inquisición. Pero de repente alguno cree que es necesaria la tortura. No lo sé, ojalá que no. Pero de repente, en fin, la idea es mirar la relación estrecha que hay entre mirada criminológica y política criminal. Eso en el fondo es lo que legitima este esfuerzo pedagógico de enseñar criminología, muchachos. Criminología en otras universidades como las ecuatorianas se enseña en la Facultad de Sociología.
o en la Facultad de Ciencia Política. Pero yo me resisto a seguir hablándolo en derecho, ¿saben por qué? Porque hay tremendos encuentros entre lo que Alejandro Solís llamaba, ¿no, Carlitos? Política legislativa, política criminal y pensamiento criminológico. Esos populacheros que todos los días quieren aumentar a 100 años la pena, no saben dónde están parados, pues en criminología, pero también en derecho penal. El derecho penal popular. ¿No? En los proyectos de leyes en el Congreso para plantear una ley se pone siempre un baremo que significa algo así como las consecuencias que traerá la ley, ¿no es cierto? Los efectos que la ley traerá. Bueno, generalmente eso no... ¿Qué ha pasado, Víctor? Para otra vez recupero antes de clase. Hay que ir al baño, despedirse del enamorado, coger la mochila, traer tu caramelo todo antes de clase, ¿no? Porque estamos trabajando pues al final del día, ¿no? Y todos estamos un poquito cansados, ¿sí? Puedes traer tu café, pero no arroz con pollo, ¿no? Entonces decía, ese encuentro, siempre bromeo, yo digo que criminología y política criminal son amantes, no se casan pero se adoran. Y criminología y derecho penal, eso sí parece que son esposos, se quieren pero se odian a veces, ¿no? Pero tienen que ver, o sea, están en el mismo escenario nociológico y político, ¿no? Y por eso la idea es fortalecer un saber criminológico sostenible. Es que cuando vayan al Congreso, al municipio, a la gobernanza, no me incurran en la ignorancia de decir porque la criminalística es lo mismo que la criminología. Burros, ni se les ocurra jamás decir eso. Yo, aunque muerta, voy a jalarle los pies. Son cosas totalmente diferentes. Miren, hijos, en el Congreso hay un montón que dicen la criminalística, bla, 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 tamaños brazos. Empiezo con esa idea fuerza. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Ambos son disciplinas totalmente válidas. La criminología es una filosofía, una nociología, un diagnóstico sociológico de la realidad del delito, de la pena. La criminalística es una ciencia auxiliar a la teoría de la prueba. A ver, el ADN. Ahora, ¿acaso ADN sirve solo para hacer pruebas de biología y de herencia? No, ADN ahora sirve para probar delitos sexuales. Si ven ustedes las películas que yo sí veo, me amanezco, pago con gusto Netflix, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde has tomado tu vaso? Lo meten en la bolsita plástica. ¿Para qué? Los policías, ¿para qué? Para el análisis del ADN, pues, estimado, porque buena parte de la autoría tiene que ver con el ADN, ¿sí o no? Eso es criminalística y nos sacamos el sombrero frente a esa disciplina. Estudios de cadáveres, de huellas, estudios químicos, ¿no es cierto? Pero eso no es criminología. Está clarito que a la primera práctica yo le digo, a propósito le pongo, ¿no? Defina las razones que están a la base del pensamiento de la criminalística y ustedes, huevos fritos, me responden, estás jalado, pescadito, pues. Estás jalado, pues, porque no distingues criminalística de criminología. Está claro. Lo que sí debemos tener en claro cuando estudiamos criminología es el nexo que tiene el pensamiento criminológico con la teoría del Estado, pues con la evolución del Estado. Si leemos a Montesquieu,
obviamente tiene relación con que Montesquieu es el prócer de Beccaria, ¿no? Con las ideas ya de cuestionamiento del antiguo régimen, con que hubo el capítulo de los delitos y las penas, que es la obra clásica que ustedes vayan comprando ya, que vale 5 soles en el centro de Lima, el libro clásico de Beccaria. Uno de los capítulos es prácticamente el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Entonces, sí, pues, tiene que ver con teoría del Estado, con filosofía política, en el buen sentido de la política, ¿sí? Pero también tiene que ver con mecanismos de control social duro, formal, carcelario, o de tratamiento abierto, semiabierto, o también mecanismos de control que se llama rosado o informal. Apostaría mi cabeza, mis alumnos no me lo van a decir, pero van a salir volando a su casa porque quieren llegar temprano porque algo le puede pasar. ¿Sí o no? ¿Acaso no la controlan más a ustedes que a ustedes, chicos? Depende, ¿no? A veces hay mamá gallina que controla bastante a los hijos. Pero de hecho los controles sobre las mujeres son mayores, ¿no? Hay una buena tesis que está haciendo un chiquillo sobre la visita íntima. Ha investigado cómo es la visita íntima casi en todas las cárceles del país. Pero no ha pasado por su cabecita eficiente hacerse una pregunta. ¿Por qué hay solo venusterios y hay poquísimos apolinisterios? Apolinisterio es el sitio para la relación sexual de la mujer presa. ¿Por qué esos sitios que también le llamaban venusterios se han convertido en el hacinamiento en dormitorio? ¿Saben qué tienen que hacer en eso? Tienen todavía que hacer mucho de cultura religiosa tradicionalista sobre sexualidad femenina, el temor a la maternidad. El sexo femenino es riesgoso no solo por el placer femenino que siempre ha sido peligroso en la criminología, como lo vamos a ver bien bonito en la Inquisición, por ejemplo, ¿no? Cuando se sobrecriminaliza a las brujas, pero detrás de la brujería y el temor a la sexualidad femenina de los aquelarres principalmente. Pero también hasta ahora, en el siglo XX yo debatía con quien yo respeto mucho, que es Alejandro Solís, que decía pues que mejor no hay que promover los apolinisterios, que en el caso de los hombres habría que darles alguna sustancia para bajar el alivio, no atraco, no. La sexualidad humana es energía natural. Entonces, miren, hay temas vinculados hasta la cultura, los mecanismos de control social, de control informal, hasta de religión. La clasificación de los delitos, por ejemplo, es interesante. Beccaria se burla de un raciocinio que todavía existía en el siglo XVIII, que produjo el derecho penal de garantía. Se burla de un cura que había soñado 3 días seguidos que su sacristán lo iba a matar y que lo que quería es abrirle proceso penal al sacristán porque Dios le había revelado que ese lo quería matar. ¿Qué tal si yo sueño que Carlitos me quiere matar? Lo voy a abrir proceso penal a Carlitos. Esa diferenciación entre la moral, el pensamiento oscurantista de la religión, las viejas ideas del honor, de las buenas costumbres y similares. Entonces, en la criminología, alumnos, en una muy buena cita de Alessandro Barata, un célebre italiano, pero que era casi latinoamericano, se mira en el control social duro, es decir, en el quehacer de la policía, de los jueces y del sistema carcelario, se mira con ojos críticos, es decir, sin decir chicheño, no mirando lo que está mal y lo que está bien. Se mira lo que llamamos procesos
de criminalización o los procesos de prisionización. ¿Cómo funciona la cárcel? Pues a ver, Carlitos ha trabajado en el programa de centros juveniles. ¿Cómo funciona el PAI? Que es un pabelloncito donde lo llevan a los más fastidiosones, a los más fregados. A ver cómo funciona el PAI si no hay maltrato ahí. Ay, pues, a pesar que eso es ilegal, que yo me mataba, perdía 100 salivas para decir que eso era ilegal, seguían dándole duro. Los llamados educadores sociales. Educadores maltratadores. ¿Por qué? Porque todavía está en el pensamiento la vieja idea de que la letra, como dice el dicho, la letra con sangre entra, punto. Así a los que participan yo les doy un punto y el delegado que tienen que elegir va anotando los puntos que yo debo, ¿ya? Y así cuando les tomo en práctica, ustedes me van a poner, usted me debe un punto que tiene que añadirme a esta práctica. Y ustedes son de los mejores negociadores en la noche. Yo no he visto ningún negociador que compliance, qué técnicas de negociación, estos son los mejores negociadores de la nota. Por eso yo al final del curso no negocio, no hay negociación, hablando de eso. Regálenme unos segundos. En este curso no hay sustitutorio, no hay soboneatorio, no hay arrodillatorio, ni a mí ni a Carlitos. Somos inflexibles. La más bella alumna, a Carlitos le resbala. Y yo, hijos, tengo 72 años, o sea, peor aún. Totalmente indemne. No hay corruptela. Aquí aprueba el que sabe. Y queremos que sea simpático, pues, estas horas que vamos a compartir, ¿no? Que nos culturicemos. Pero que al final de la materia logremos, pues, que un curso que es principalmente teórico tenga efecto práctico en la visión que ustedes tengan de percepciones, del tratamiento de la criminalidad en la historia de las culturas, pero que también bajemos a la tierra, pues, a ver qué pensamos sobre las propuestas de Bukele o de la ministra del Interior de Argentina. Y cómo aplicamos el pensamiento criminológico que vamos a estudiar a las alternativas de gobernanza de política criminal. ¿Ok? Esa es la idea. Y entonces, la idea es ver la relación de la criminología con otras disciplinas como la dogmática penal, procesal, la ejecución penal, la victimología, la política criminal. Pero a final de cuentas, si me jalan la lengua, estimados muchachos, ni que me preguntó cuando así chibola como usted postulaba para ser jefa de prácticas acá en esta facultad hace casi 35 años. Y me dijo, usted habla bonito, abogada María. Quiero que me definen 3 o 4 palabras, ¿qué es criminología para usted? José Antonio. Yo dije, no me vas a vencer. Porque en la vida política, José Antonio era pues antifascista, ¿no? Normal, yo era ultra, pues, acá en San Marcos. Yo era reformista, yo era berraca, de vanguardia revolucionaria. Habíamos debatido mucho Julio Castro, que era mi líder con Ñique. Y claro, yo lo estaba viendo a Ñique ya 20 años después, dando un examen, que él me estaba tomando el examen. Pero yo estoy segura que sí se acordaba que yo era buena agitadora. Y yo que él polemizaba muy bien. Y el otro día me encontré con Julio Castro, que es un médico que debatía por reforma. Y me dice, uy, Ñique se ha vuelto un profesor, se ha vuelto uno de los mejores profesores de San Marcos. Ñique de la historia andando de la Facultad de Derecho. Es un excelente profesor de derechos humanos, de derecho penal humanitario.
Pero Níquel en mis tiempos pues, era un gran polemista del debate entre el inmediato y nos decían Zambocanuta a los supuestos reformos, ¿no? Y Dani Valera a mí me ha perseguido con una silla que era de Patria Roja. El otro día me lo encontré y le digo, oye, tu silla nunca me agarró de broma, me río. Pero en ese contexto, a mí me va a salir. Bueno, ya me has hecho olvidar lo que estaba hablando. Sí, estaba hablando de mí. Así, me pidió que definiera en 3 palabras qué era la criminología. Y le dije en 3 palabras, hijos, que para mí la criminología era la sociología del control social. Sociología, mirada empírica, mirada desde la realidad, que se toca con la dogmática, por supuesto, que se toca con el derecho procesal, con el de ejecución penal, con la política criminal, con la política, con la historia, se toca con eso. Es una disciplina interdisciplinaria, mira la realidad desde distintas aproximaciones. Y ahora que haciendo la tesis he redescubierto el pensamiento complejo, sí, pues, es parte de un pensamiento complejo, ¿no? Que tiene la heterodoxia de mirar al fenómeno criminal, a la dañosidad social, desde distintas aproximaciones. No sé si me están siguiendo. Desde una aproximación histórica, de derecho penal, de derecho procesal, de derecho carcelario, pero también de derecho político, de teoría del Estado, de antropología, ¿no es cierto?, de ciencia social, de economía. A ver, cuando hablamos de los costos económicos de la corrupción, estamos haciendo criminología, porque la siguiente consecuencia va a ser cuánto se pierde en educación, en tratamiento a la pobreza de la corrupción. Entonces, la criminología es una dama que un machista tradicional le diría que es una vedette, ¿no? Tiene muchos novios, ¿no? Me refiero a que ónticamente tiene múltiples aproximaciones. ¿Por qué? Porque piensa la dañosidad social desde diversas variables, porque así, solo así, puede intentar tener una mirada lo más global posible al fenómeno que investiga. Pero, ¿con quién se casa principalmente el pensamiento criminológico? Con la sociología, con el raciocinio empírico, con la mirada desde la realidad. Y cuando estudiamos historia del pensamiento criminológico, es la mirada que desde la realidad griega tenía Solón sobre cómo organizar la ciudad. Es la mirada que desde la sociedad romana tenía Ulpiano sobre cómo organizar su derecho. Es la mirada que desde la sociedad de la segunda época de Roma tenía Justiniano, la mirada babilónica, en que ya se amistó el cristianismo con la cultura bárbara. Entonces, esa es la mirada, desde una etnicidad, cultura, idiosincrasia, sentido de época, frente a los controles sociales. Hay sociedades que cada vez más autoritarias y menos autoritarias. Pero no es solamente una mirada para aplicar pena, es una filosofía implícita, ¿no es cierto?, que legitima la respuesta social. Por eso digo que ahorita estamos en una gran pelea, ¿no es cierto?, en el imaginario social, entre propuestas autoritarias y propuestas de la gente. Entonces vamos a promover en ustedes una lectura crítica de los principales autores
se han abordado el tema de la naturaleza, el origen, el tratamiento de la criminalidad y de la dañosidad social. Porque cuando hablo de criminalidad siempre le pongo una prima hermana que es la dañosidad social? Porque hay conductas, estimados muchachos y muchachas, que no están contenidas en el catálogo de delitos, pero que no son bien vistas en la sociedad. Por ejemplo, la prostitución. No es delito, ¿no es cierto? Pero ¿es mal visto o no? La adicción no es delito si se acepta hasta determinado consumo, ¿no? Pero es mal visto, ¿no? Y usted, estimada muchacha, le lleva a su casa como enamorado a uno de ojos rojos o de dedos bien amarillos o de dientes marrones de tanto fumar. ¿Su mamá le va a sonreír? No, pues, no es cierto. Y así como se estigmatiza al cholo, al pobre, también se estigmatiza al adicto. A una persona con SIDA la van a aceptar en tu contexto familiar. Difícil, ¿no? A un negro lo van a aceptar en un contexto criollo urbano. Difícil. Hay discriminación hasta entre discriminados, como vamos a hablarlo alguna vez. Los criollos criminalizan a los cholos en algunas cárceles, ¿no? Los negros se sienten superiores a los cholos. Los quechos sobre los aymaras, ¿sabes? Aunque los aymaras son más malos en mi percepción. Pero en fin, la discriminación existe. Entonces, y hay controles sociales distintos de acuerdo a las culturas. Ahora que hablamos de aymaras, un ejemplo. Hace muchos años fuimos un grupo de feministas a Puno a hablar del maltrato a la mujer. No me rotulen porque les diga que soy feminista, soy una feminista madura, no soy de esas que piden pena de muerte por cualquier cosa. No. Soy minimalista en dogmática penal. Pero fuimos a Puno a hacer una campaña contra el maltrato a la mujer. Y las Manuela Ramos también llevamos nuestro afiche histórico. A la mujer no se le maltrata. Movimiento Manuela Ramos. Policía, investigación al maltratador. Y de un solo cotacho las dirigentes aymaras que eran unas bien empoderadas. Nunca he visto asambleas de mujeres campesinas 5.000, 3.000 empoderadas, ¿verdad? A punto de tomar la ciudad. Que nos dijeron, no, ese afiche no pasa. Y dije, ¿por qué? Pues, ¿por qué no va? No, porque si usted lo lleva a la policía lo van a pegar, torturar y de ahí no va a pasar nada. Lo que tiene que decir tu afiche es al maltratador, asamblea comunal, desprecio comunal, derecho consuetudinario. Hay otras formas de control distintas de carácter comunitario. Entonces la criminología tiene que mirar eso. Por ejemplo, tendría que ser algo que debemos todavía los criminólogos, un análisis enjundioso de la justicia de paz, que es diversa, de acuerdo a los lugares donde se aplica. Entonces, estimados muchachos, estamos en una visión inicial del fenómeno criminal en el mundo contemporáneo, en nuestra tradición crítica. ¿Qué perfil quisiera yo trabajar en esta asignatura de ustedes? ¿Cuáles son los aspectos del perfil profesional que apoya esta asignatura? Este sílabo ya hace años, pero el perfil más o menos es el mismo, lo podemos afinar, lo vamos a afinar. Pero quisiéramos un abogado que comprende la criminalidad, que sabe de la criminalidad, que no es boquita de caramelo, y de seda, que sabe de estadística criminal, que conoce estudios casuísticos de criminalidad. En fin,
en el contexto además de procesos históricos, en el contexto del desarrollo de las ideas, de la evolución económica y social. Cuando, por ejemplo, en el desarrollo de las ideas se germina una hipercriminalización en Europa, con el desarrollo industrial, cuando la burguesía se cohesiona como clase, cuando se neutraliza el poder omnímodo que tenía antes la Iglesia, cuando el poder sagrado de la Iglesia se neutraliza, pues, al ponerse en competencia con el poder del antiguo régimen de los monarcas y de los nobles. Y atrás de eso hay economía, hay tributo, hay diezmo y hay tierra, hay concentración de la propiedad agraria, por ejemplo. Y vamos a mirar todos esos procesos así. Pero quiero un abogado que sepa algo, pues, de evolución económica y social en relación con los delitos, que conozca factores políticos, sociológicos y de vulnerabilidad que están a la base del catálogo de las conductas criminalizadas. Alumnos, de los casi 1000 muchachos que están encerrados en los 9 establecimientos juveniles, un poquito menos, pero cuando se han iniciado ha sido matando a los sicariatos. Ahora hay 8 sicarios registrados, en la televisión no dicen que todos son sicarios. La mayoría son hurto, arranchones, ¿no es cierto? Robo. La mayoría quiere camiseta, quiere zapatillas Nike, quiere ropa de marca, quiere llevar a su hembrita al dancing, o quiere el americano mono de vida, quiere casaca de cuero, quiere tener plata en el bolsillo, quiere comer bien. Ese es el comienzo de la vulnerabilidad. Y cuando la conducta que se le presenta modélica era del que tiene sus pistolas, ¿no? Que tiene sus charreteras llenas de balas, ¿no? Que tiene prostitutas debajo, que está tirando dólares. Cuando la criminalidad también crea estereotipos de éxito, ahí estamos, pues, en los inicios de la emulación de la conducta criminal. O cuando hay parientes narcos, o cuando hay familia disfuncional, ahí sí no se fijan la criminología mediática, ¿no? Cuando eres abandonado, cuando no tienes familia, cuando tu madre está trabajando, cuando tu padre te ha abandonado, ¿no? Cuando tu única familia es la barra brava, eso no se oye padre. Bueno, nosotros sí lo vamos a oír, padre y madre. Vamos a trabajar los factores de vulnerabilidad. Yo quiero un abogado que esté pisando la tierra de su país, ¿no es cierto? Y que entienda el qué hacer frente al delito, no solo como venganza retributiva social, sino sobre todo desde una perspectiva de arrancar a los primarios de la práctica del delito futuro, de arrancar para que apuesten después por un proyecto de vida prosocial, como dicen los criminólogos técnicos. Por eso, entre las competencias de la asignatura está comprender los fundamentos teóricos, orígenes. No se asusten, no lo vamos a copar todo, lo que más podamos del pensamiento criminológico. Analizar la realidad del delito, la naturaleza del comportamiento del diablo, el papel de la víctima, diferenciar, hijos, y les estoy regalando un brillante, la criminalidad convencional de la criminalidad grave. No es lo mismo el robo, el hurto, los tocamientos impropios, el hostigamiento, que el narcotráfico, la trata, ¿no es cierto? No es lo mismo, pues, o el terrorismo.
diferenciar la delincuencia convencional, que no es que hay que aplaudirla, pero cuando es primaria hay que dar ahí la lucha para, es como que no te quiten a tu hijo, ¿no? Para devolverlo al redil a ese joven, para hacer cárceles productivas, tratamiento de la sexualidad. Muchos, mi hermana mayor que ya murió era abogada y defendía a violadores. Cuando yo le decía, ¿cómo defiendes a violadores? Mi hermana me decía, negra, me decía, son violadorcitos. ¿Qué cosa? Son jovenzuelos, ¿no es cierto? Que ni siquiera tienen una idea seria de educación sexual, menos de educación sentimental. O sea, esos no los vas a encerrar 30 años. Y que entren a la cárcel y que los verdaderos criminales al verlos entrar le digan, ah, está entrando carne fresca. ¿Para qué? ¿Qué cosa es carne fresca en la subcultura? Ah, está entrando gente para ser violada adentro. Pues amigos, este curso sí pretende que seamos minimalistas, que si son jueces fiscales, le tiemble realmente la mano antes de mandar a Canadá a un joven primario. Canadá le digo yo a la cana, es decir, a la cana. Porque ahí algunos, es totalmente aquel dicho de uno que entré siendo joven, raterito, y he salido siendo, ¿qué decía ese preso que ve? He salido siendo un canalla, un desgraciado. La idea es ver también los actuales rumbos de la criminología, el pensamiento criminológico del siglo XXI y la apuesta que tiene ese pensamiento con la política criminal. Pero para decirlo más en el lenguaje de Alejandro Solís, no solo política criminal, sino política legal, es decir, política normativa, que de verdad tenga realismo, proporción y cientificidad, y también de política pública, política de Estado, política social. A veces, hijo, hacer desarrollo urbano en un sitio neutraliza un montón la transgresión juvenil leve. El alcalde de Bogotá, vamos a trabajar, hizo descender significativamente la tasa de robo, iluminando bien algunas áreas de la ciudad de Bogotá. Bueno, después vamos a trabajar unidad por unidad nuestra materia. Solo les voy a anunciar, tampoco quiero sobregirar el piano. Vamos a trabajar qué es la criminología, qué es la criminalística, cuáles son las características de nuestra disciplina. Vamos a trabajar el objeto de la criminología. Como dice García Pablo de Molina, siempre después de la primera clase se me acercan y me dicen, ¿qué libro podría estar leyendo para ya ir aprendiendo algo? García Pablo de Molina, que está en la biblioteca, que se llama Criminología, es un español, y cuyo primer capítulo trata de eso, qué es la criminología, cuál es su objeto, qué relación tiene con el derecho penal y con otras disciplinas. Vamos a trabajar después el nacimiento del saber criminológico. Y ahí sí ya le vamos a entrar al Leviatán de Hobbes, al pacto social de Hobbes, a las causas del delito de Leviatán. Vamos a trabajar Rousseau y el contrato social, las tesis educativas, el Estado-providencia, el derecho de matar, ciudadano o no ciudadano, esos que son hinchas de Jacobs, ¿no? De las teorías sistémicas, van a encontrar en Rousseau nomás algo bien parecido a la teoría de las velocidades, ¿no es cierto? Vamos a trabajar después a Montesquieu, el espíritu de las naciones,
la teoría de los gobiernos, la separación de los poderes, las leyes criminales y su vínculo con la libertad política, y así, para no cansarnos. El curso tiene bastantes unidades, tiene 18 unidades. Cada unidad no es necesariamente una clase. Hay unidades como la del positivismo que son hasta 2, 3 clases. Hay otras que son una sola clase. ¿Y cómo vamos a ir trabajando, hijos? Ustedes van a ir leyendo a la par que vamos trabajando. Hay un librito chiquito, ¿cómo se llama? El de Rodríguez Manzanera, Carlitos. Clásicos de la criminología. Que Carlitos puede traer tal vez la próxima semana para que lo lleven donde, ¿cómo se llama el fotocopiador? Beto, creo. Para que con 5 soles fotocopien. Y ahí van a tener algunos textos básicos de la primera parte del curso. Pero hay un buen librito, hijos, que se le va a costar 20 soles fotocopiar, que es de una célebre criminóloga española a quien yo admiro, que es de Elena Larraúl, que se llama, y lo ha escrito junto con Cid Molinet, que se llama El pensamiento criminológico. No necesitan ni comprar, ustedes todo lo leen en su aparatillo. Pero un libro es un libro, y con un libro subrayas, pones tu punto de vista, discreta. Yo todavía creo en libros. Pero no va a ser solo, eso es el ABC, eso es de mi mamá Memín. A cada clase le vamos a traer un PowerPoint y vamos a ver bonito. No sé si para la próxima, pero para la clase de Hobbes, Carlitos, ya traeremos pues algo de Hobbes, ¿no? O tenemos algo la próxima, profesor, desde la próxima clase podríamos traer ya el... ¿Sobre qué es criminología? Sí, profesor, ¿Sí? ya he recopilado todo. Muy bien, esta es una niña que como le digo. Y hace bonita la clase, ¿no? Tiene amor. Eso, ¿saben qué es San Martín? Hay que tener amor por el conocimiento. Cuando uno es viejo y tu proyecto en la vida no es ser rico, tienes que tener realizaciones en la vida. Pues. Por ejemplo, a mi padre le gustaba el fútbol y hasta su último día ha visto partidos de fútbol y sus ojos le brillaban. Mi hermana, que ya ha muerto, le gustaba el cine y le gustaban las novelas. Leía a veces novelas hasta, pero también leía muy buenas novelas. Pero Netflix, sus hijos gastaban, pero le pagaban a su mamá, porque a mí también me gusta el cine. El cine, pero hay cine chatarra también, no sé. Pero por ejemplo, para enseñar historia del pensamiento político de la antigüedad, el cine es utilísimo. Todas las películas sobre Grecia, Roma, son utilísimas, utilísimas. Mucho mejor que mis alumnos vean cine y se van felices, aprenden de la sociedad romana, de su sociedad estamental. ¿Sabe qué dice? Hay una entrevista en un editorial Mosca Azul, en que le entrevista a Basadre, creo que Matos Más, no sé si es Matos Más, o el célebre historiador San Martino, que se volvió medio prosenderista y después un simbolista, y un excelente historiador nuestro, San Martino, que tuvo vaivenes políticos, un excelente historiador. Pero en esa célebre entrevista en que el entrevistado era Basadre, ¿sabe qué le dice Basadre? Que el cine condensa un montón de artes y de ciencia. En el cine hay fotografía, ¿no es cierto? Hay inteligencia, hay guiones, ¿no es cierto? Hay literatura, ¿no es cierto? Hay estilo, ¿no es cierto? ¿Qué más hay en el cine? Hay sonido, ¿no es cierto?
Hay utilería y contexto de época, ¿no es cierto? El cine. Hay películas, por ejemplo, sobre la Inquisición. Hay una célebre película en que el actor principal es Bardi, es el esposo de la española, la bella, ¿cómo se llama? Que ahora trabaja en Hollywood. Una española que es la principal actriz del productor español Penélope Cruz. Oye, ustedes no ven cine. No deben ser mis alumnos de criminología, chicos. A mí me leen todos los periódicos. Lean periódicos, lean siquiera qué delitos están dando. ¿De qué se está discutiendo ahorita en la sociedad peruana? Extorsión. ¿Ah? Extorsión. Extorsión. ¿De qué más? ¿Qué caso hay que tirios troyanos hasta en los mercados están hablando? ¿Qué caso? ¿Ah? Ah, ¿Qué caso? Rolex. Rolex. Sí. El gran Chilico. ¿Quién es Chilico? ¿Quién es Chilico? Ignorantazo, ¿sabes? Chilico es el caricaturista de la revista de Hildebrand y tiene en la revista la editorial de César, con la que uno puede estar de acuerdo de qué parte, pero siempre debe leer, y al costado Chilico. ¿Saben, hijos? Los caricaturistas dicen en una caricatura mucho más que 10 editoriales. Por ejemplo, el gran Carlín, ¿saben qué caricatura ha sacado en estos días? Ha sacado a la doña así: yo amo al pueblo de todo corazón, pero en cada brazo había 4 roles, ¿no? Y el gran Chilico ha sacado una caricatura en que la doña está, pero en vez de banda presidencial, ¿qué cosa tendrá? Rolex, pues. Y al costado está la China, así con banda presidencial. ¿Qué nos está diciendo Chilico? ¿Que quién está gobernando el país? La que tiene la banda presidencial, ¿o no? ¿Ah? Bueno, alumnos, aquí reitero, hay libertad política. Aquí se puede ser fascista, fujimorista, aprista, se puede. Lo que no se puede es ser ignorante. Acá hay que argumentar, ¿no es cierto? Y como lo que vamos a leer tiene lectura directa, ustedes pueden decir, Hobbes tenía razón, Rousseau tenía razón, Montesquieu no, Beccaria tampoco, ¿no es cierto? O pueden decir, Lombroso tenía razón, pues, los hombres de cabeza grande como este tienen una inclinación nata para la criminalidad. Te tocó. Yo me burlo, hijo, o sea, me burlo, o sea que hay que tener correa larga conmigo, cintura, ¿cómo se dice? Correa larga se dice. Correa ancha, pues, ¿no? El que se pica pierde. El que se pica pierde. Pero ojo, a veces se pica inconscientemente. Con eso va a terminar la clase. Estaba enseñando positivismo, ¿ya? Y estaba enseñando, pues, que detrás del positivismo hay apartheid, hay racismo. Hay lindos artículos de Zaffaroni sobre que el positivismo hasta contiene una estética. Los pigmeos, los andinos, los negros, siempre en la pintura de ese tiempo somos feos, somos horribles, somos feos, pues, los andinos, ¿no es cierto? Y entonces empecé a contar en Freud una teoría de las asociaciones, que es una forma de investigar el subconsciente. Y hay la teoría de las asociaciones libres, ¿no? En que el psicoanalista dice una palabra y le apunta al otro y el otro tiene que decir lo primero que se le venga a la mente, ¿no? Es la teoría, así pues sale el subconsciente. Y entonces adrede, para hablar de racismo, yo empecé a decir blanco. Habla algo que se te venga a la cabeza. Blanco. Negro. ¿Ves? El callarse es temor al ridículo. Pero yo empecé a decir el demorar también, o todos optar por una alternativa sola. Blanco, negro, rosado, amarillo, morado, bla, 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 bla. Temor, ¿no? Querer aparecer como par. Pero en ese interrogatorio había un muchacho que era un excelente alumno y era negro.
Y entonces le empecé a adrede, pregunté a él, blanco, negro, morado, rosado, criminal, la U, Alianza Lima, ratero, ¿no? Y otra vez Alianza Lima, ratero, criminal, ratero, negro. Y al mismo le pregunté otra vez, negro, ¿qué le pasa, doctora? ¿Qué le pasa? Así me salió, pues. Salió, ¿no es cierto? Yo le dije, no me pasa nada, hijo, eres mi mejor alumno. Te estoy demostrando que hay un subconsciente que se te ha educado en discriminación. Miren, ¿eh? Pero ya nunca más lo he vuelto a hacer. Pero a veces salen, hijos, la discriminación. Hablaría más, pero ya es tarde. Hay la discriminación del discriminado a los discriminados. Pero tenemos todo un año, hijos, para hacernos amigos. En las que yo quiero hacerme su amiga, como dicen, yo quiero tener 1 millón de amigos. Pero estos amigos tienen que saber criminología. Cuando yo me encuentro en la calle, así antes que se iba a los juzgados, por ahí me mira alguien sonriendo, y yo le miro, lombroso, garófalo, César el Lombroso. por lo menos saben, ¿no? Por lo menos hay algo que se ha comunicado y hay un pensamiento un poco más serio y un conocimiento un poco más profesional de las historias que hay sobre el delito y cómo tratarlo. Nos vemos en la próxima clase. Ahí vamos a trabajar ya que es criminología y Carlitos va a tener su primera iniciación este año como asistente en ese curso. Nos vemos.